Y siguiendo entonces con la presentación del Ministerio El Blanco es Cristo, quiero presentarles como título hoy una iglesia madura en Cristo. ¿Y cuál es la meta de la iglesia? La meta de la iglesia es la madurez en Cristo. ¿Y cómo se manifiesta esa madurez? Esta se manifiesta en una vida que imita a Cristo, en aquellos que son hijos de Dios. Es decir, se manifiesta cuando estos dan en el blanco de la vida madura en Cristo. Es un acto de apuntar a la madurez en Cristo y dar en ella, en cumplimiento de aquel mandato escrito por el apóstol Pablo de sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, en 1 Corintios 11:1. Los que no son hijos de Dios no pueden pretender tener madurez en Cristo, la que se manifiesta en vivir el carácter de Cristo, amando como Él amó, perdonando como Él perdonó, y otras virtudes de Cristo que el Espíritu Santo está formando, desarrollando en los hijos de Dios. Es entonces la madurez en Cristo la meta de la iglesia. La frase el blanco es Cristo no aparece literalmente en la Escritura, pero sí está implícitamente expresada en frases como sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, de 1 Corintios 11:1. Les presentaré tres perspectivas del blanco es Cristo, y la primera es los hombres sin Cristo, con la imagen de Dios desfigurada, que se resume en una vida de muertos en delitos y pecados, según Efesios 2:1, separados de Dios. En segundo lugar están los hijos de Dios con la imagen de Dios renovada en Cristo, que son los que han alcanzado la salvación y que están llamados a seguir el ejemplo de Cristo en su vida diaria, manifestando madurez en el carácter de Cristo. Y en tercer lugar están nuevamente los hijos de Dios con la imagen de Dios perfectamente conformada, semejantes totalmente a Cristo, hecho que ocurrirá en el arrebatamiento de la iglesia según 1 de Juan 3:2. Empecemos entonces con el blanco es Cristo para los que están sin Cristo. Estos son los que viven separados de Dios y de la unidad de la iglesia, los que viven en delitos y pecados. Esa palabra delitos se usa para referirse a las desviaciones de la senda recta, y la que se traduce pecados se usa para hablar de pensamientos, acciones, palabras y obras que no dan en el blanco, es decir, los actos contrarios a la voluntad de Dios. A eso se refiere Estas personas viven en un continuo errar el blanco. Esta idea de ver el pecado como errar el blanco se puede explicar con la palabra hebrea que es chatat, básica esa palabra, que expresa la idea de pecado y se funda en el concepto de arrojar, lanzar, tirar el blanco, y simplemente quiere decir errar el blanco. Seguramente este vocablo puso el fundamento para la aseveración del apóstol Pablo cuando decía que no había diferencia fundamental entre el judío y el gentil ante Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron en Adán, es decir, todos han errado el blanco en Adán. Cuando él pecó, actuó como representante de sus descendientes. Y esto no quiere decir que los hombres son solo pecadores por naturaleza, pecado, sino que son pecadores por práctica, pecados. Siendo que pecado representa la mala naturaleza del hombre, lo que él es, pero pecados son las malas acciones que manifiesta el hombre por tener su mala naturaleza. Por cuanto todos pecaron, tanto judíos como gentiles, están destituidos de la gloria de Dios, lo que representa una falta de conformidad con el carácter glorioso de Dios, el cual se reflejaba en el hombre antes de la caída, pues fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero ahora, en el hombre sin Cristo, se manifiesta la imagen y semejanza de Dios en forma desfigurada, siendo que es incapaz de expresar el carácter de Cristo, ya que no ama como Él amó, ni perdona como Él perdonó, sino que manifiesta un amor y perdón desfigurado. El blanco es Cristo. Desde la perspectiva de los hombres sin Cristo, se refiere a este como Salvador y como la voluntad de Dios para ellos. Por lo que dar en el blanco significa recibir y creer en el nombre de Cristo para ser hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12.
y no perderse, sino tener vida eterna. Esto para el que cree en Cristo, según Juan 3:16. Aquí en Juan 3:16 se tiene la enseñanza central que indica qué tiene que hacer el hombre para no perderse en el infierno, separado eternamente de Dios, y es creer en Cristo. Si esta es la voluntad de Dios para el hombre perdido y él no obedece a Dios, entonces ha errado el blanco y por lo tanto no disfrutará de la salvación que Dios ofrece a la humanidad en Cristo. Pecados son cualquier pensamiento, palabras o acción que quedan cortos de la norma de santidad y perfección de Dios. Es errar el blanco. Ahora, prosigamos entonces con el blanco es Cristo para los que están en Cristo en su diario vivir. Los hijos de Dios han alcanzado la salvación por la gracia y por medio de la fe, Efesios 2:8, y son hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, como dice Efesios 2:10. Esa preposición para se traduce literalmente y significa sobre, en el sentido de conducirse en las pisadas de Jesús, que anduvo haciendo bienes y haciendo obras y expresando a Dios, expresando el carácter de Dios en el hombre. Como segunda perspectiva del blanco es Cristo, tenemos entonces a los hijos de Dios con una imagen renovada y que tienen el Espíritu Santo que les capacita para dar en el blanco de la madurez en Cristo. La vida diaria de un hijo de Dios es andar en las pisadas de nuestro Maestro Cristo Jesús, es decir, andar como Él anduvo, es hacer sus buenas obras, lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:1 y 2, que andéis con toda humildad y mansedumbre, como expresión del carácter de Cristo, y además manda a andar en amor, como también Cristo nos amó, Efesios 5:2, y a los maridos manda a amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, en Efesios 5:25, mostrando el andar digno de todo hijo de Dios, que es andar como Cristo anduvo, lo que representa dar en el blanco para el hijo de Dios en su vida diaria. Entonces, ya finalizando, tenemos el blanco es Cristo para los que están en Cristo en el día del arrebatamiento de la iglesia. Actualmente, aquí en la tierra, los miembros de la iglesia logran expresar el carácter de Cristo en su vida diaria, en dependencia del poder del Espíritu Santo, pero no logran la perfección sin pecado. Esto será una realidad cuando vea a Cristo tal como Él es. En ese día futuro de encuentro de Cristo con la iglesia y de consumación del proceso salvador de Dios en Cristo. Entonces la salvación es una experiencia que continúa durante toda la vida de un creyente. Durante ese tiempo puede desarrollar el carácter como el de la persona de Cristo. Acepta el desafío de Cristo para llegar a ser perfecto, es decir, maduro en Cristo, y camina hacia ese blanco en su vida diaria. Mateo 5:48 y Romanos 8:28 y 29. En el día del arrebatamiento de la iglesia, cada hijo de Dios será conformado totalmente a la semejanza de Cristo, lo que significa ya no dar en el blanco en su vida diaria aquí en la tierra, sino por toda la eternidad. En ese sentido, amado hermano y amigo que nos escucha, te he hablado de la meta de la iglesia y te invito a unirte a la iglesia si no estás unido a ella, la cual es la madurez en Cristo, lo que significa vivir la vida que imita a Cristo, seguir sus pisadas, hacer las buenas obras, las obras de Cristo, como creados por Dios en Cristo Jesús, lo que se englobó en la frase el blanco es Cristo, desarrollada en tres perspectivas, como es el blanco es Cristo para los que están sin Cristo, el blanco es Cristo para los que están en Cristo en su vida diaria, y el blanco es Cristo para los que están en Cristo para el día del arrebatamiento. Considero que este es el plan de Dios para el hombre después de la caída de Adán, que no es otro que vivir la vida de Cristo. Por eso puedo decir que Dios nos salvó e incluyó en la iglesia para que seamos semejantes a Cristo. Por lo que invito a todos mis hermanos en Cristo a vivir la vida de Cristo. Cuando se expresa la frase el blanco es Cristo, se quiere significar la madurez en Cristo, que concretamente es vivir la vida que imita a Cristo, que se enseña explícitamente en las epístolas y en pasajes como 1 Corintios 11:1, Filipenses 2:5, Hebreos 12:1-3, 1 de Pedro 2:21 y 1 de Juan 2:6 y Efesios 2:10
en donde se indica que las buenas obras del Hijo de Dios son la manifestación del carácter de Cristo, es decir, andar como Él anduvo. ¿Qué te parece? Esta es una presentación del ministerio de Blanco es Cristo, presentándote esa expresión, el blanco es Cristo, en tres perspectivas del hombre, queriendo expresarte que ese es el máximo deseo de Dios nuestro Padre Celestial, porque expresar el carácter de Cristo es expresar la renovación de la semejanza en que Dios creó al hombre, y ese es el máximo deseo de Dios para la raza humana, amigo. Te invito entonces a seguirnos en este programa.